Listo, voy a poner la grabación. Les voy a compartir la pantalla y vamos a ir hablando de esto. ¿Me confirman, porfa, si me están escuchando bien? Afirmativo, profe. Si Ya se ve están la viendo la presentación. pantalla. Sí, Listo, profe, todo bien. gracias. Listo, Alex, gracias. Entonces la idea es que nosotros miremos esto acá, pero que ustedes lo complementen con el material que yo les envié, para que no quede tan en el aire. Siempre haciendo hincapié, siempre haciendo énfasis en el trabajo autónomo. Más en este caso, que pues es un manual, es una norma, entonces nos toca nosotros juiciosamente ir a revisarla de una forma autónoma, de una forma individual. Entonces, como les estaba diciendo, vamos a hablar de los campos electromagnéticos, de los sistemas de puesta a tierra, protecciones contra rayos y algo de la iluminación. Entonces, haciendo un breve repaso de lo que son los campos electromagnéticos, vamos a mirar qué es el campo eléctrico y qué es el campo magnético. Entonces, ¿qué es el campo eléctrico? A este campo también se le conoce como campo electrostático, debido a que su intensidad en un punto no depende del tiempo. La intensidad del campo eléctrico en un punto depende del nivel de tensión de la instalación y de la distancia a esta. Así, a mayor tensión, mayor intensidad de campo eléctrico y a mayor distancia, menor intensidad de campo eléctrico. La intensidad del campo eléctrico se mide en voltio por metro o kilovoltio por metro. Esta medida representa el efecto eléctrico sobre una carga presente en algún punto del espacio. Obviamente, pues esto no es tan sencillo de asimilar así solamente en palabras. Una imagen dice más que 1000 palabras, ¿no? Entonces tenemos acá dos cargas aisladas, una carga positiva y una carga negativa. Esto ya lo habíamos revisado con algunas personas que habíamos visto los cursos anteriores. Para otras personas pues puede ser nuevo. Hay mucha información ahí en internet para que complementen estas ideas que estamos revisando acá. ¿Qué vamos a entender por campo eléctrico? Simplemente dos cargas, una positiva y una negativa aislada. Obviamente pues esto es un modelo. Esto pues no es tan sencillo de lograr. Esto se hace más que todo es en experimentos como el que vimos de la jaula de Faraday y el que vimos del generador de Van der Graaf. Entonces les recomiendo que revisen esto. Experimentos que ahí podemos evidenciar más claramente los efectos del campo eléctrico. Entonces simplemente es una fuerza que va a existir entre dos cargas, una positiva y una negativa. Sabemos que cargas de diferente signo pues se van a atraer. Lo que hay entre ellos es una fuerza de atracción. Entonces al querer ellos atraerse, va a existir en medio, en ese espacio que supuestamente es vacío, que nosotros no podemos ver, existe precisamente eso, el campo eléctrico. Entonces lo podemos asimilar, podemos hacer una analogía con el campo gravitacional de la Tierra. Entonces usted levanta cualquier objeto y si lo suelta, él se va a caer. ¿Qué hace que se caiga? Precisamente eso, el campo gravitacional, la fuerza gravitacional. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna inquietud? No, sí, la gravedad. Qué pena, Sí. Ah, profe. listo, Norma, no importa. Sí, la gravedad, precisamente, que es un campo gravitacional. Lo mismo va a pasar acá con el campo eléctrico, pero va a coexistir o se va a evidenciar es cuando hay cargas eléctricas y esas cargas eléctricas están quietas. Por eso nosotros lo llamamos campo estático. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, en las comunicaciones, cuando hablamos de comunicaciones y escuchamos un ruido, precisamente es eso, las cargas estáticas, que se dice simplemente estática, hay mucha estática, se refiere a esto, al campo eléctrico. ¿Dónde lo podemos ver? En los condensadores es más fácil entender su funcionamiento. Acá tenemos un condensador de placas paralelas, en este caso pues es un condensador circular y el campo eléctrico va a existir entre las dos placas. Entonces
condensador se carga, tiene acá cargas positivas y acá cargas negativas, y entre él va a haber un dieléctrico. Ese dieléctrico pues va a estar en la capacidad de conducir de una manera muy eficiente el campo eléctrico. Esta parte de acá pues habíamos hablado que se llama la permitividad, y es propio de la, del dieléctrico o del aislante. Es una propiedad que tiene el aislante. Entonces no nos vamos a detener mucho en esto. Pero sí tenemos que tener en mente más o menos cómo es que funciona el campo eléctrico. Entonces cuando tenemos acá, por ejemplo, un bombillo que pues está totalmente desconectado, ¿qué hay en el cable? Pues en el cable precisamente tenemos eso. Tenemos cargas. ¿Esas cargas de qué son? Pues obviamente propias del cobre. Entonces esas cargas van a emitir un campo eléctrico. Cuando nosotros conectamos el cable, entonces va a haber ambos campos. Va a haber el campo eléctrico y va a haber el campo magnético. Entonces, si ustedes se acuerdan, el campo magnético es producido por cargas ya en movimiento. Entonces vamos a mirar qué es el campo magnético. Campo magnético es una alteración del espacio que hace que una de las cargas eléctricas en movimiento, entonces corriente, nosotros ya asumimos que una carga en movimiento simplemente es una corriente, genera una fuerza proporcional a su velocidad y a su carga. También se le conoce como magnetostático, debido a que su intensidad en un punto no depende del tiempo. En teoría se debería hablar siempre de intensidad de campo magnético, pero en la práctica se toma la densidad de flujo magnético, que se representa con la letra B y se mide en teslas. En alguna época pues se utilizó el Gauss, pero ya no lo utilizamos, utilizamos los teslas. Entonces, ¿qué es el campo magnético? El campo magnético simplemente es movimiento de cargas, o también lo podemos encontrar de manera natural en los imanes permanentes. Entonces acá tenemos el polo norte, tenemos el polo sur. Vemos que las líneas de campo, al igual que las líneas de campo en el campo eléctrico, en el campo gravitacional, pues son invisibles, pero su efecto está ahí. ¿Qué características tiene un imán permanente? Un imán permanente tiene la característica que es indivisible. Es decir, si usted quisiera separar el polo norte del polo sur, no se puede lograr. Si usted parte acá el imán en dos, pues no va a obtener el norte y el sur aparte, sino que van a obtener un nuevo imán, norte y sur, norte y sur. No importa en qué fracción tan pequeña usted pretenda dividirlo, siempre va a conseguir n imanes en los n pedazos que quiera cortar. Acá pues vemos el mismo experimento, pero con las espiras de, de hierro. Obviamente el campo magnético lo podemos evidenciar es con materiales ferrosos, como el hierro o la ferrita. Todo este contenido está ahí en el primer capítulo del RETIE, en el tema en la parte de las definiciones, por si alguien quiere profundizar más. Entonces ahí están todas esas definiciones. Acá estamos haciendo pues un resumen muy rápido. El que nos va a interesar a nosotros también es el campo magnético producido por la corriente eléctrica. Entonces acá tenemos la ley de la mano derecha, donde con el pulgar seguimos la dirección de la corriente eléctrica que va a través de un conductor, y a través de ese conductor, debido a esas cargas en movimiento, pues se va a generar el campo magnético denotado por la letra B, que nosotros lo vamos a ver con el enrollamiento de los dedos, con el resto de los dedos. Vea, usted abraza el cable y en ese sentido es que está circulando el campo magnético. Si la corriente no fuera hacia arriba, sino fuera hacia abajo, pues usted invierte la mano hacia abajo y el campo magnético ya no iría en esta dirección, sino en dirección contraria. Esto nos va a servir más o menos para entender cuáles son los límites máximos de exposición tanto a campo eléctrico como a campo magnético
para aquellas personas que pues están sometidos a dichos campos. Entonces ya vamos a mirar. Acá, por ejemplo, ya aterrizándolo a una, a un evento común, a un evento ya de la vida real, pues simplemente tenemos una torre. En esa torre, que es son líneas de transmisión, una torre de transmisión de 115 kilovoltios. Entonces tenemos acá la vista frontal de una de las líneas y vemos que el campo magnético está acá presente. Entonces aquellas personas que trabajan en este tipo de, de operación en este tipo de mantenimientos, en estos tendidos eléctricos, pues tienen que tener algunas precauciones debido a la existencia del campo magnético. Entonces esta parte, esta existencia del campo es lo que nosotros llamamos la zona de servidumbre, lo que vamos encontrando ahí en el retiro. ¿Sí, Arnaldo? Profe, una pregunta, Sí, tomando en cuenta lo que tú estás diciendo ahí sobre la configuración horizontal de una línea de transmisión, a mayor cantidad de energía eléctrica que circule por un conductor o una línea de carga, una línea de transmisión, es mayor, la cantidad de campo magnético, ¿cierto? sí, señor. El campo magnético depende de la cantidad de corriente, ¿ve? Entonces, si la corriente es muy alta, el campo magnético va a ser más grande. Entre más grande sea la corriente, más grande va a ser el campo magnético. Si esta corriente fuera muy, muy grande, estas líneas del campo, vea, que son radiales a la línea, este punto que ustedes están viendo acá, es la línea, vista desde un corte transversal. Entonces, ¿cómo medimos el campo? Vea, el campo es más intenso, cercano a la línea, pero se va extendiendo de manera radial. Entonces esta exposición al campo pues va a depender tanto de la intensidad del campo como al tiempo que usted esté sometido ahí. Depende mucho del tiempo. Si usted, por ejemplo, pasa ahí un momento y 2 minutos, 3 minutos, no le va a pasar nada. Usted va a sentir los efectos. Es cuando trabaja mucho tiempo sometido a ese campo magnético. ¿Sí, Arnaldo? Profe, entonces, eso indica que por lo menos, me fue la paloma, como se dice. Ahorita me acuerdo y le digo, por eso, porque me pasó lo que le iba a decir. Listo, listo. Ahorita se acuerda y vamos mirando. Entonces lo que les decía, la zona de servidumbre. Acá, por ejemplo, tenemos el, la línea por donde pasa la corriente. em, y acá, por ejemplo, está en una casa, ¿sí? Entonces estas líneas de campo están influyendo ahí en los habitantes. Entonces, ¿qué debería hacer uno? Pues mirar a ver qué tan fuerte es ese campo. El campo, pues obviamente está acá atravesando todo este material. Obviamente por el tema de la permitividad, pues disminuye, porque sabemos que los mejores materiales para conducir el campo magnético pues son los materiales ferrosos. Y esto pues obviamente no es ferroso, puede ser ladrillo, puede ser madera, puede ser cualquier cosa, sin embargo pues ahí hay un campo. Entonces la pregunta sería, si en esa habitación permanecen determinado tiempo, siempre hay personas, pues esto tocaría mirar a ver si es nocivo para la salud de esas personas. Entonces tocaría hacer un estudio del campo, hacer las mediciones correspondientes y determinar si se hace o no se hace. Allá una vez en la universidad hicimos una compañera hizo dicha medición. No sé si ustedes han visto ahí por el lado del jardín botánico que hay una subestación. Esas líneas de campo, pues esas líneas de alta tensión, pues están muy cerca a las casas. Lo que hizo la compañera fue hacer ese estudio de decir que ese campo magnético sí está afectando a, a los habitantes de esas casas. Se sabía que no, pero ella quería comprobarlo. Hicieron
las mediciones, las comprobaciones correspondientes y se llegó a la conclusión de que sí había campo magnético dentro de las casas, pero pues no afectaba significativamente a las personas porque las personas no permanecían eh, tanto tiempo sometidas a ese campo magnético. Esto aplica más que todo es para las personas que de verdad sí trabajan en esas líneas. Entonces vamos a mirar esta tabla y vamos a ver qué nos dice el RETIE acerca de los límites de exposición a dichos campos. Entonces nos dice valores típicos de exposición a campos electromagnéticos. Para el caso de las instalaciones objeto de este reglamento, las personas que por sus actividades están expuestas a campos electromagnéticos o el público en general no debe ser sometido a campos que superan los valores establecidos en la siguiente tabla. Entonces dice, tipo de exposición, exposición ocupacional en un día de trabajo de 8 horas. Entonces una persona que trabaje 8 horas puede soportar 8.3 kilovoltios por metro. Estamos hablando de campo eléctrico. Y hablando del campo magnético, puede soportar en esas mismas 8 horas, pues 1000 microteslas. Es lo máximo que puede utilizar. Para el público en general. Entonces, 8 horas continuas puede soportar la mitad, vea, más o menos la mitad. Acá ya es muchísimo menos, sería una quinta parte. Acá está hablando del campo eléctrico, acá estamos hablando del campo magnético. Entonces esta información ustedes la pueden encontrar, como les digo, ahí en el RETIE, lo pueden mirar con calma. Ahí hay varias tablas donde nos explican eso y pues no quise meter todo el texto que hay acá porque lo que les digo, esto es un poquito ladrillo ahí para leerlo, entonces la recomendación es que lo miremos con calma. Sí, Eliezer. Sí, profe, quería preguntarle, me distraje un momento. Eh, Son microteslas, ¿cierto? La parte de medición magnética, flujo magnético. Eliezer, no, En no lo el escuché cuadro. bien. Que si ahí en la parte del cuadro la densidad de flujo magnético, ahí es microteslas, para tener calidad. Sí, señor, microteslas. Microteslas. Eh, y la otra pregunta es, O sea, acá leí serían por ahí, la exposición máxima sería, si dice 1000 microteslas, sería 1 militesla, ¿sí? sí, Haciendo la sí, conversión. muy poquito. Realmente hay que estar Acá atento a eso. Entonces, en el RETIE nos hablan de enfermedades como el cáncer, la leucemia, y eso pues ya está comprobado. claro, por eso le decía, porque el valor es bajo. Entonces, realmente es perjudicial para la salud. Sí, claro, ahí parece bajo, pero si usted está expuesto, vea, 8 horas diario. Por ejemplo, un liniero que le toca trabajar em, pues con la línea viva, en tensión, pues va a tener problemas con esto. Entonces ¿qué es lo que se hace? Pues trabajar no 8 horas seguidas, sino bajarle el tiempo. El tema de los uniformes también con apantallamiento y eso, hay diferentes tipos de protección para los campos magnéticos. Profe, antes de Señor, que pase tanto para la otra, eh, ¿por qué a las personas que están expuestas directamente al campo tienen, por ejemplo, la intensidad más alta que una persona que no está expuesta directamente a ese campo? O sea, sí me hago entender. no, O sea, por ejemplo, sí, o sea, ¿por acá qué? nos hablan de personas que trabajan en eso y también nos hablan del público en general, Ajá. porque O sea, depende del tiempo. Una persona, vamos a volver acá.
Digamos, esta es la línea. Acá está el campo magnético. Una persona que esté trabajando acá en mantenimiento o en instalaciones, lo que sea, pues va a estar sometida mucho tiempo a ese campo magnético. Si una persona va y trabaja 2 horas, pues no le va a pasar nada. O muchísimo menos el público en general que llegue y pase esporádicamente, pues el campo magnético no lo va a afectar. Entonces depende del tiempo. Exposición ocupacional en un día de trabajo de 8 horas. En 8 horas, si em, está expuesto a 1000 microteslas, entonces ya se va a sentir afectada esa persona. Depende del tiempo. Entonces, Ok. por eso ahí, si ustedes van y revisan ahí el capítulo 2 del RETIE, ahí también nos hablan em, del tema que pues mucha gente no conoce el campo magnético, no sabe qué es eso. Entonces pasa por ahí y pasa desapercibido, no está en la obligación de saber si eso le afecta o no. ¿Quiénes sí estamos en la obligación de conocer el campo magnético y saber sus implicaciones, saber sus daños? Pues nosotros como electricistas, nosotros que sí sabemos entender estos conceptos y estamos en la obligación de conocerlos. ¿Sí, Eliezer? Y pasa algo también que si alcancé a leer, no recuerdo los números como tal, los valores, pero sí se habla de la distancia a la hora de construir una vivienda de las líneas de tensión, ya sea media o, o baja tensión. Me imagino que es por eso también. Sí, ahí como le estaba diciendo el caso que hay por el lado del jardín botánico, ahí esa es la Esperanza, creo. Si me Creo corrigen que es ahí, la que del hay un, salitre que se llama. sí, la que viene ahí por el jardín Sí, botánico, por la que sí, sale que hay esas líneas de alta tensión y hay una subestación ahí. Entonces mucha gente ha puesto demandas. Entonces una compañera hizo allá el estudio y resultó que no era nocivo por el tema de la exposición. Entonces, por ejemplo, habían unas casas que en la parte del frente, pues no todas tenían la habitación, por ejemplo, o el baño. Nadie va a estar en el baño 8 horas seguidas, ¿no? Entonces, por ese lado siempre como que perdían las demandas. En todo caso fue que siempre la empresa distribuidora pues salía avante y ustedes han visto que pues esas líneas todavía siguen ahí. Sí, Arnaldo. Profe, sobre eso, cuestiones de que los campos electromagnéticos generados por la parte eléctrica, más que todo por las líneas de alta tensión que pasan por ciertos centros poblados, siempre ha habido una controversia, ¿no? Entre la población y las empresas eléctricas, porque la población dice que estar expuesto de manera inconsciente, ¿verdad? Debido a que pasen esas líneas sobre sus casas, sobre su vivienda, sobre su sector, ellos han sufrido cambios, pues, a nivel corporal, a nivel de la salud, a nivel de su, ¿cómo le digo? De su área, pues. Y entonces, pero han habido muchos estudios médicos que han determinado que el campo electromagnético como tal no genera, enfermedades algunas así que se hayan comprobado científicamente, pues, y médicamente como tal, pero sí pudiera generar cierto malestar a nivel físico, tales como dolores de cabeza, pues. Así, malestares leves, pues, es lo que más que todo se ha revelado de cierta manera así en estudios que han hecho distintas universidades de Estados Unidos, de Alemania, también en Gran Bretaña hicieron un estudio y también determinaron parte de eso, pues. Y Sí, una sí, de las igual. recomendaciones que ellos hicieron fue que las líneas de alta tensión cuando pasen por encima de sectores o casas o edificios se deben proteger con cuestiones de caucho, pues. Sí, el tema de la exposición ha sido pues controversial. Todavía pues se hacen estudios a ver si de verdad esa exposición causa las enfermedades que dicen. Obviamente, para usted dar una certeza, tiene que hacer pues un estudio poblacional donde usted pueda comprobar a ciencia cierta si eso es verdad o no es verdad. Y pues mire, a día de hoy todavía se siguen haciendo esos estudios y todavía sigue habiendo la incertidumbre de si
esos campos son nocivos o no son nocivos. Igual, por ejemplo, las personas que trabajan en imágenes, en las imágenes diagnósticas, ellos también pues tienen eh, unos requerimientos, ellos tienen unos parámetros de seguridad también relacionada con el tiempo de trabajo, con el tiempo de exposición. Entonces, para no detenernos tanto en esto y seguir, eh, pero más o menos ahí ya tenemos la idea. Alguien que quiera profundizar, pues ahí está en el RETIE, también pues hay mucha información que podemos buscar. Listo, le damos acá que nos dice. La población expuesta ocupacionalmente consiste de adultos que generalmente están expuestos a campos electromagnéticos bajo condiciones conocidas, es decir, conocen cuál es el valor del campo y que son entrenados para estar conscientes del riesgo potencial y para tomar las protecciones adecuadas. En contraste, el público en general comprende individuos de todas las edades y de todos estados de salud y variables y puede incluir grupos o individuos particularmente susceptibles. En muchos casos no están conscientes de su exposición a los campos electromagnéticos. Entonces, obviamente muchas personas no conocen ni siquiera qué es el campo, entonces pues no va a tener precauciones con esto. Acá nos hablan también del cálculo y medición de los campos. Esto está ahí en el RETIE. Esto pues ahí hay unos protocolos para hacer esos cálculos de las líneas o subestaciones, de las edificaciones aledañas, de la zona de servidumbre. La zona de servidumbre, lo que estábamos hablando, es esa zona donde está influyendo el campo. Es decir, toda esta zona. Toda esta parte es la zona de servidumbre. Toda esta parte. Todo lo que esté radial al campo es lo que nosotros llamamos zona de servidumbre. Las líneas de transmisión, redes de distribución y uso final. Entonces todo esto es un tema de gente que se dedica exclusivamente a analizar estos campos. Entonces aquella persona que esté interesada, pues ahí está las primeras nociones para que pueda profundizar. Otra ítem, otro tema de lo que nos hablan ahí en el segundo capítulo del RETIE es el tema de la puesta a tierra. Entonces vamos a mirar también de una manera pues muy general, más o menos cómo son las instalaciones y cómo es los sistemas de puesta a tierra. Entonces ahí nos dice, toda instalación eléctrica que le aplique al RETIE, excepto donde se indique expresamente lo contrario, tiene que disponer de un sistema de puesta a tierra. Entonces eso es por norma, para evitar que personas en contacto con la misma, tanto en el interior como en el exterior, queden sometidas a tensiones de paso, ya vamos a mirar qué es esto, de contacto o transferidas que superen los umbrales de soportabilidad del ser humano cuando se presenta una falla. Entonces, ¿cuáles son los objetivos principales de un sistema de puesta a tierra? Entonces, garantizar condiciones de seguridad a los seres vivos. Entonces, cuando hablamos de seres vivos, no estamos hablando únicamente de seres humanos, sino también de animales. Permitir a los equipos de protección despejar rápidamente las fallas. Entonces, para salvaguardar la vida de los equipos. Ya habíamos hablado que pues hay equipos muy costosos que si usted los va a comprar, obviamente tiene que comprarle las protecciones porque si no, pues está perdiendo su inversión. Servir de referencia común al sistema eléctrico, como en el caso de los transformadores. Conducir y disipar con suficiente capacidad las corrientes de falla electrostática y de rayo. Entonces, acá ya entra el tema de los pararrayos. Entonces ya vamos a mirar cómo son las configuraciones de los sistemas de puesta a tierra. Transmitir señales de radiofrecuencia en ondas de media y larga. Realizar una conexión de baja resistencia con la tierra y con puntos de referencia de los equipos. Entonces vamos a mirar acá. Esta imagen la saqué ahí del RETIE para que ustedes vayan y la revisen con detenimiento. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Un sistema de puesta a tierra va a tener diferentes configuraciones. Entonces, va a tener la parte del pararrayo,
Entonces va a tener acá los electrodos que están incrustados en el suelo. Em, Aparte de eso va a tener los conductores de protección, que es la tierra que usted está conectando a la carcasa de los equipos, para que nos vayamos dando una idea. Y vamos a tener los conductores aislados. Los conductores aislados es la tierra aislada, la que nos estaba comentando que es el compañero, que se utilizan en los equipos em, electrónicos, en los equipos computacionales, en los equipos médicos. No sé si de pronto Carlos ahorita nos pueda ilustrar un poquito mejor acerca de esto, que él la vez pasada nos comentó el tema de la tierra aislada. Esta tierra aislada es un poquito eh, compleja de entender, pero ya de pronto ahorita Carlos no la explica. Si no, pues yo voy a tratar de explicarla a mi manera. Entonces estamos hablando de que hay tres tipos de tierra. Tenemos la tierra de protección, la tierra de los pararrayos y la tierra aislada. Entonces, la tierra de protección, creo que todos la podemos entender, todos la tenemos allá en la casa, que es la tierra que va conectada a todas las tomas, a todos los interruptores, y que a su vez está conectada a un barraje, conectada en el suelo, a un electrodo, y es la que nos alivia a nosotros en caso de ir a tocar, a hacer contacto, nosotros con esos equipos, bien sea la nevera, la lavadora, todos estos elementos que tienen la carcasa metálica. Esa es la tierra que nosotros llamamos la tierra de protección. La de pararrayos pues también es intuitiva, es simplemente la punta que hay en algunas edificaciones para despejar todas las tormentas eléctricas. ¿Sí, Arnaldo? Profe, lo que yo tengo en conocimiento como sistema de tierra, sistema de puesta a tierra aislada, eso se tiene como término es que es un sistema de puesta a tierra el cual puede ser metido, ¿verdad?, debajo de la tierra, pero él va protegido, él no toca directamente el suelo, él va protegido y de esta manera cumple con la función de manera adecuada, pues. Es lo que tengo, porque nosotros lo hemos hecho de esa manera, pues. Listo, ya vamos a mirarlo de una manera más detallada. Stephanie. Sí, Stephanie, te escuchamos. Listo, entonces la tierra aislada se refiere a aquel conductor que hace parte del circuito de una manera funcional. Es decir, que si no está esa tierra aislada, el elemento o el qué pena equipo... molestarlo. Dile al compañero que apague el micrófono, para que no escuche como intercortado. Sí, Arnaldo, cierre el micrófono, por favor. Listo, entonces el sistema de la tierra aislada, esa tierra sí hace parte del funcionamiento del equipo. Entonces ponemos, por ejemplo, un motor que venga con su arrancador y venga con todas sus protecciones. Ese equipo va a necesitar para su parte electrónica, para su parte de control, esa tierra aislada, que no la podemos confundir con el neutro. Muchas veces han ocurrido fallas, sobre todo en la parte industrial, que se confunde o se elimina esa tierra aislada y se reemplaza por el neutro, o viceversa. Se deja un solo conductor y no, es diferente. Este problema es muy recurrente y por eso hay que tener claro más o menos. Nosotros acá pues obviamente no vamos a salir unos expertos acá en puestas a tierra, pero sí más o menos entender que hay una diferencia entre los diferentes tipos de tierra y entre el neutro sobre todo. Miremos acá, no sé si Carlos nos pueda ilustrar, Carlos Arturo, acerca de este sistema de la tierra aislada. Buenas noches, profe, buenas noches, Buenas noches, compañeros. Carlos. Pues lo que tengo entendido, pues en el funcionamiento de la tierra aislada, a diferencia de la tierra de protección que se utiliza, bueno, la tierra de protección la utilizamos
conducir todas las descargas o los errores que hay, digamos, o las fallas que se pueden presentar dentro del suministro o el flujo de corriente, ¿sí? De lo que llamaríamos un servicio normal, o unas tomas normales, o una iluminación normal, ¿sí? Y la tierra aislada, pues, como dice su merced, ya hace parte del conjunto del equipo, porque hasta donde yo tengo entendido, ella ayuda a despejar, digamos, corrientes parásitas, ¿sí? También ayuda a equipotencializar el equipo como tal, y pues al ser partes electrónicas, ¿sí? Ellas, digamos, si se mezclan con la tierra de protección, pues van a funcionar, van a producir ruido, van a producir armónicos. Al momento de detectar fallas, pues todo el sistema se nos va a alarmar. Una vez en un hotel nos pasó así, que conectaron la tierra aislada de una UPS con la tierra aislada normal y siempre nos mostraba corto entre la línea y el neutro y la tierra. Sí, porque pues digamos esa función de la tierra aislada es despejar y solamente digamos los equipos de cómputo o los equipos electrónicos que tenemos ahí. Lo mismo para las mallas de alta frecuencia, que necesitan como una resistencia más baja para que pues toda la corriente se distribuya por esa tierra aislada, ¿sí? Es lo que yo tengo entendido. No sé si será de esa misma manera como no lo quiere explicar el profe. Sí, señor, así tal cual. Yo entiendo la tierra aislada como aquel conductor que sirve para eso, para despejar no solamente alguna falla de tipo, de algún error del sistema, sino algo que ya sabemos que va a existir ahí, por ejemplo, el tema de los armónicos, el tema de los ruidos de la estática. Esa tierra hace parte del circuito. Si usted la quita, el equipo no le va a funcionar. Mientras que usted quita la tierra de protección, el equipo le funciona. La tierra de protección actúa cuando hay una falla únicamente, mientras que la tierra aislada sí tiene que hacer parte del funcionamiento. Si usted la quita, ya el equipo no le va a funcionar. De hecho, ahora que recuerdo también en equipos, digamos, como cuando se trabaja con cableado 6A en los racks con cable UTP, también eso produce, pues, tiene también sus armónicos, sus ruidos, tiene ahí sus retornos y se maneja con decibeles y todo eso también. El cableado de ese ya, pues, de pronto, pues, metiéndonos un poquito a comunicaciones, también el cable UTP tiene una parte que es un alambre desnudo, que es como en aluminio, que él también ayuda a que se eliminen todos esos ruidos y como todo, a que despeje todas esas fallas que puede tener el sistema de comunicaciones y también va a la tierra aislada. Sí, señor. Listo. Su merced, ya que habló del cable desnudo y el que no, pues el que no viene desnudo. El que viene desnudo generalmente es el conductor de protección. También se puede utilizar el encauchetado. Generalmente lo utilizamos de color verde o verde amarillo. Miti miti, verde amarillo o desnudo. Mientras que el conductor aislado, ese sí siempre viene con su encauchetado, que puede ser verde o verde amarillo. Listo. Sí, señor. Gracias, Carlos. No sé Profe, y una si, cosita señor. bueno, digamos aquí, en cuanto a conexiones, digamos, si yo tengo un sistema de tomas reguladas o un sistema regulado o que me maneje tierra aislada, digamos, nos ha pasado en varias obras que nos toca mandarle una tierra normal, ¿sí? O una tierra de protección, por decirlo así, a las cajas metálicas que están en donde está instalado, en donde está la salida regulada, porque si yo voy a aterrizar mi caja o mi sistema, digamos, de infraestructura eléctrica o mi tubería, mi bandeja portacables, tengo que hacerla es con esa tierra física o de protección y no puedo hacerlo con la tierra aislada. Tiene que ser siempre aparte para que Sí, lo señor. tengan en cuenta también. Y eso es lo que nos dice, lo que su merced acaba de decir, es precisamente lo que nos está diciendo acá en el retiro.
Entonces, la invitación nuevamente a que leamos con detenimiento toda esta parte de la puesta a tierra. Entonces, acá, para no demorarnos tanto con esto, voy a mirar los otros gráficos y vamos a mirar qué es lo permitido y qué es lo no permitido. Sí, Arnaldo y Eliezer. Arnaldo. Eliezer. Sí, profe, quería comentar eso último que acaban de mencionar. Por ejemplo, cómo yo identifico cuál es la tierra física o cuál es la tierra aislada. La tierra aislada, pues el cable no va a estar expuesto y no va a estar conectado a la parte física o estructural por ejemplo, si es de un motor, ella no va a estar en la parte metálica del motor, ¿no? Va a estar en la bornera. Y de ahí de la bornera lleva su cable de conexión directo ahora sí, a las conexiones de tierra, ya al piso donde están las varillas de cobre, pues. Pero no va a estar conectado a la parte física como conocemos. Por ejemplo, o sea, si fuera una nevera, no iba a estar conectado al metal de la nevera, sino que iba Sí, a ir o sea, directamente al enchufe. si Y es el toma corriente tendría que ser igual. si es en una nevera, por ejemplo, en su casa, usted solamente va a tener esto, el conductor de protección, generalmente. Usted no va a tener tierra aislada. Se conecta ya su tierra a la carcasa de la nevera y le conecta las dos fases y ya. Esto es para equipos que necesitan en su electrónica funcionar con esa tierra aislada y obviamente tiene que tener un plano, tiene que tener un diagrama unifilar para usted mirar cómo es que está eso conectado. Esto, Los tomas corrientes naranjas generalmente traen ese triángulo que significa eso también. exactamente el triángulo. Esa de naranja lo utilizamos en zonas húmedas, ¿cierto? Para conectar todo en las cocinas, en los... Tipo hospitalario, garajes, profe, hospitalario más que todo. en la parte hospitalaria también. Irania. En las húmedas son el AG. Buenas noches, profe. Sí, te escuchamos. Buenas noches, profe, y a todos. Una pregunta, lo que el compañero dice de lo de la nevera, en las neveras traen un cable verde, ¿no? O sea, ¿ese no hace semejanza al polo a tierra aislado o el otro? Ese sería el de protección. ¿Por qué? Porque va conectado es a la carcasa del equipo. No tiene nada que ver con el funcionamiento del equipo. Si en determinado momento tú lo quitas, la nevera va a funcionar. Y va a funcionar ahí mucho tiempo. No va a Porque, pasar pues, nada. o sea, según lo que yo estoy estudiando, profe, o sea, el toma va conectado a por la tierra, o sea, la nevera va conectado a dos Sí, claro, porque tú ves, polos. si tú ves todos esos elementos, todos esos equipos que traen en la clavija, traen tres terminales, es porque necesitan la conexión de polo a tierra. Hay algunos que no, por ejemplo, el cargador del celular solo trae dos, ¿sí ves? Sí, ajá. Generalmente es porque tienen una parte metálica. Por ejemplo, hay unos computadores que la carcasa es metálica. Ese computador, tú lo conectas y miras la terminal y tiene tres clavijas. La clavija tiene tres terminales, perdón. Ya. Entonces, esa tierra que estamos hablando de estos equipos hace parte de la tierra de protección. Ya. No es tierra aislada. Profe, ya, listo, profe. para añadir un poco ahí, sobre como complemento, pues, Señor. dicen que los sistemas de puesta a tierra aislada son muy utilizados en la parte hospitalaria, más que todo en los equipos de cuidados intensivos y también en el área de ferroviaria, pues, por la importancia del uso de estos servicios para en caso de que una falla eléctrica, como son servicios muy importantes, debe tener un sistema de protección añadido, pues, como se dice. Sí, en la parte de hospitalaria sí, y en la parte de los laboratorios. Profe, eso sería entonces como una protección sobre una sobrecarga eléctrica.
También una de las funciones son las sobrecargas, los armónicos, los ruidos, las sobretensiones. Todas esas son las funciones de esa tierra. Porque dicen que el sistema de tierra aislada está libre del ruido, pues libre de ruido y está conectado a un solo punto, pues, solamente. Sí, señor. Listo. Son las 9. Tomémonos 10 minutos de descanso y ya seguimos charlando de esto. 10 minuticos. Ok, profe. Listo, gracias a los compañeros ahí que nos complementaron toda esa información. Listo, vamos a continuar. Les voy a compartir acá nuevamente la presentación. Listo, porfa, me confirman nuevamente el audio y la pantalla. Afirmativo, profe. Listo, Alex, gracias. Entonces continuamos. Estamos viendo acá estas figuras, estos diagramas. Esto, como les digo, lo pueden encontrar ahí con más detalle en el RETI. Esto yo lo saqué ahí del RETI. Entonces dice, para un mismo edificio quedan expresamente prohibidos los sistemas de puesta a tierra que aparecen en la figura 15.2 y 15.3, que son estas de acá. Entonces acá simplemente, ¿qué nos están diciendo? Que cada uno, que tenemos, bueno, tierra aislada, tierra de potencia y la tierra para las descargas atmosféricas. Entonces ellas tienen que tener individualmente su electrodo. Entonces no podemos poner un solo electrodo y unir la parte de la tierra aislada, la parte de potencia y la parte de los pararrayos a ese mismo electrodo. Eso es lo que nos está queriendo decir ahí. Entonces está prohibida esa configuración. Otra configuración que está prohibida es que cada una de las tierras queden separadas o estén independientes. Entonces, ¿cuál sería la forma correcta? La que estábamos analizando ahorita. Que cada una tenga su electrodo, porque va a depender también, va a tener características diferentes, también relativas al suelo, y estén conectadas entre sí. Entonces no podemos poner un solo electrodo y conectar todas las puestas a tierra a un solo electrodo, sino que cada una debe tener em, su propia barra individual y tienen que estar conectadas entre sí, no pueden estar separadas. Por el tema de que estábamos hablando ahorita, el tema de la equipotencialidad. Entonces acá nos hablan del diseño de puesta a tierra, lo vamos a leer muy rápido. Dice, el diseñador de sistemas de puesta a tierra para centrales de generación, líneas de transmisión de alta y extra alta tensión o subestaciones debe comprobar mediante el empleo de un procedimiento de cálculo reconocido por la práctica de la ingeniería actual que los valores máximos de las tensiones de paso y de contacto a que pueden ser sometidos los seres humanos no pueden ser umbrales de soportabilidad. Dichos cálculos deben tomar como base una resistencia del cuerpo de 1000 ohmios. Entonces siempre tomamos para este tipo de cálculos una resistencia del cuerpo humano de 1000 ohmios. Y cada pie como una placa de 200 centímetros, aplicando 200 centímetros cuadrados, aplicando una fuerza de 250 newtons. Entonces acá hay un procedimiento para el tema del diseño. Entonces, investigar las características del suelo. Entonces es importante nosotros mirar qué tipo de suelo estamos utilizando. Si es arcilloso, si es gredoso, toca mirar a ver si se puede mejorar o no. Y pues obviamente también el tema de los costos.
Determinar la corriente máxima de falla a tierra que debe ser entregada por el operador de red en media y alta tensión para un caso particular. Determinar el tiempo máximo de despeje de la falla para efectos de simulación. Investigar el tipo de carga. Calcular de forma preliminar la resistencia de puesta a tierra. Entonces todos estos requerimientos pues van a depender del tipo de instalación que nosotros vayamos a efectuar, a instalar. Calcular la forma preliminar de las tensiones de paso. Ya vamos a ver qué es una tensión de paso. Evaluar el valor de las tensiones de paso. Investigar las posibles tensiones de transferencia al exterior debidas a tuberías, mallas, conductores de neutro, blindaje de cables, circuitos de señalización, además del estudio de las formas de mitigación. Entonces esto es, por llamarlo así, todo un arte. Hay que tener pues bastante conocimiento acerca no solamente de la parte eléctrica, sino también de la parte de los materiales, de la parte de las normativas, saber interpretar bien estas normas. Entonces la invitación nuevamente para aquellas personas que les interese este tema, que lo puedan profundizar. Acá pues no es el objetivo únicamente del curso, estamos tratando de ver esto de manera lo más general posible, no nos da el tiempo para quedarnos a enfatizar mucho en estos conceptos. Acá, por ejemplo, vea el tema de los materiales. No se permite el uso de aluminio en los electrodos. Generalmente esos electrodos son de cobre. Acá nos hablan también de la corrosión del electrodo, sea mínimo de 15 años, o sea, eso tiene que tener un mantenimiento. Para certificar este requisito se debe utilizar el método de la inmersión en cámara salina durante 1000 horas. Entonces esto ya es como más específico. Acá nos hablan también de unas normas. Entonces ya tocaría, si alguien está interesado en este tema, ya ir a abordar esas normas que aparecen ahí. Siempre pues no, ahí el RETIE nos remiten a las respectivas códigos y normas que aplican a cada una de las instalaciones. Acá nos hablan también de la adherencia, el doblado del electrodo, el recubrimiento, la longitud. Obviamente esto va a depender nuevamente del tipo de conexión. Acá pues hay una tabla que nos habla dependiendo del tipo de instalación, que si puede ser una varilla, un tubo, fleje, cable trenzado, alambre redondo, placa sólida. Nos habla de las dimensiones, nos habla de los materiales. Entonces ahí tenemos material de estudio. Acá yo les puse valores de referencia. Por ejemplo, lo que estábamos hablando, lo que nos estaba comentando acá Carlos acerca de los valores de resistencia. Entonces, como pueden ver, estas resistencias son muy pequeñas. Entonces, por ejemplo, en una estructura hay torrecillas metálicas de línea de redes con cable de guarda, una resistencia máxima de 20 ohmios. Tiene que ser una resistencia muy pequeña para que la corriente de falla, ese despeje de ese error eléctrico, pueda ser fácilmente solucionado. Entonces tiene que ser una resistencia muy pequeña. Acá nos hablan de la medición de la resistividad aparente. Esto ya, señor. Qué pena, cuando hablamos de la resistencia se habla del cable. Del cable y del electrodo. Del cable y del electrodo. Bueno, profe, y también, vean, en este caso vamos a hablar es de la resistencia de la tierra, de la resistividad de la tierra. Entonces esto influye. La resistencia del cable, la resistencia del electrodo, la resistencia del terreno. Toda esa resistencia tiene que ser pequeña. Del orden de los ohmios, vea, 20 ohmios, 1 ohmio. Vea, digamos para una subestación de alta y extra alta tensión, máximo 1 ohmio. Bastante bajita. Sí, claro. Profe, o sea, en ese caso, pues no sé, la verdad nunca he montado una puesta a tierra como tal así.
esto no puede llegar el caso de que de pronto se pueda quemar esos cables por una descarga, al ser la resistencia tan bajita. O sea, que se dañe el cable. Sí, que se dañe el cable. No, porque está diseñado, o sea, la corriente máxima que podría verse sometido sería una descarga atmosférica, que estamos hablando de los kiloamperios, pero igual está diseñado para eso. Permiso, Señor, la puesta a tierra debe ser certificada y garantizada, debe resistir. sí, claro, sí, señor. Y profe, como anexo allí de lo que dice el compañero Alexander, la puesta a tierra, de una vez que ya es colocada, va un ente, un inspector de RTI y verifica que cumpla con los requerimientos mínimos establecidos por este ente, pues, Sí, en señor. caso de, para que esté todo, como se dice, bajo reglamento, pues. Sí, señor. Y no solamente para la puesta a tierra, sino para todos los otros factores de la instalación. Siempre es también el tema de las distancias. Si usted lee el RETIE, siempre por ahí el 70% nos está hablando de distancias, de valores nominales, de corrientes, de tensiones. Entonces, no solamente el inspector va a venir a revisar la puesta a tierra, sino que toda su instalación esté bien hecha. Sí, correcto, profe. En este caso es con respecto al tema de puesta a tierra, pues, porque a mí me tocó más una vez atender el inspector de RTI cuando en la obra que yo estoy actualmente en la parte eléctrica y él verifica todas las especificaciones, pues resistencia, el tipo de cable que se utilizó, malla tierra que se utilizó, las medidas y todo eso, pues. Sí, señor. Listo, miremos acá el tema de cómo se mide la resistividad aparente, que es pues hay unos métodos. Acá, para efectos del presente reglamento, se puede aplicar el método tetraelectródico de Wenner. Entonces, lo que se hace es acá estamos midiendo la resistividad aparente de la Tierra. Entonces, simplemente se inyecta por un lado una corriente, se mide acá la tensión y con una fórmula, acá que tenemos, esta fórmula, pues ustedes ven que depende de la distancia entre los electrodos, de la resistividad aparente por ohmios por metro, de la profundidad también, del enterramiento de los electrodos y simplemente utilizamos ¿qué? Vea, ¿cuál es esta ley? La ley de Ohm. Entonces, se aplica para cualquier cosa. Entonces, acá este método ustedes lo pueden mirar ahí ya con más detenimiento. No nos vamos a detener en esto. Les voy a mostrar más bien acá un video interesante que encontré para las personas que de pronto están un poco calladas, que están un poco que no tienen tanta experiencia como por ejemplo acá Carlos, que pues él es duro en esto, Arnaldo que siempre nos colabora. Hay muchas personas acá que pues para ellos esto es más comprensible, para otras personas no lo es tanto. Entonces para ellos encontré este video ahí en YouTube para que lo miremos ya con dibujitos, ya es más, un poquito más, menos aburrido. Entonces vamos a mirar el video. ¿Me confirman por favor si se ve y se escucha? Afirmativo. Listo.
¿Listo? ¿Algún comentario acerca del video? Profe, la importancia de la conexión de los puesta a tierra de todos los equipos, como la campana que utilizamos en la cocina, la cubierta, todos los electrodomésticos. Sí, señor. Sí, Raúl. Profe, una preguntita. Al final del video, pues se ve que la puesta a tierra no está conectada al neutro, pero uno normalmente en los tableros pues, centrales uno ve conectado el neutro con la puesta a tierra a veces, ¿o no? Sí, señor. Generalmente uno conecta la tierra al neutro y es válido y está bien hecho. Lo que no puede hacer usted es utilizar un solo conductor para que haga las dos funciones. El neutro y la tierra generalmente siempre van conectadas y está bien conectado. Lo que no puede hacer es reemplazar el uno o el otro. Que se han visto casos que se confunde el neutro con la tierra. Y obviamente el sistema va a funcionar, pero está funcionando mal. En eventualidades de despejes de fallas, en la vida también de los equipos. Influyen muchas cosas, no solamente en la parte de la seguridad, sino también en la parte de la operación de los equipos. Señor. Sí, Raúl. Arnaldo. Profe, por eso en las instalaciones eléctricas residenciales o las instalaciones eléctricas de lo que son las subestaciones eléctricas, se utiliza mucho lo que es el código de colores, pues para diferenciar lo que es la tierra, el polo a tierra, lo que es el neutro, lo que es la línea viva, y de esa manera no ocurran equivocaciones, pues. Y lo que se pudo evidenciar en el video es que el sistema polo a tierra es es un punto vital en toda instalación eléctrica porque te permite de una manera de mantener protegidos tus equipos eléctricos y de esta manera cumplir con el circuito, pues con el circuito eléctrico correspondiente en cada caso. Sí, sí, señor. Sí, Eliezer. Sí, pues los equipos eléctricos y la vida, que es más importante todavía. El tema ahorita hay tomacorrientes GFCI, también trabajan como el diferencial, ¿no? Sí, ellos señor. a lo que notan una diferencia ahí de tensión, inmediatamente, de corriente, perdón, inmediatamente se disparan. Entonces, Sí, lo mejor es usar los tres sistemas. Sí, eso se llama coordinación de protecciones. Entonces acá, mirando un momento esta parte, tenemos acá el sistema, tenemos acá el contador, tenemos el diferencial y tenemos el termomagnético. Entonces este diferencial lo que está midiendo es la corriente que viene acá del transformador. Entonces acá nos decía, vienen 10 amperios. Si el sistema está funcionando normalmente, por el azul tiene que retornar 10 amperios. En el momento en el que él note una diferencia, se abre, interrumpiendo todo el circuito. ¿Cuándo va a notar esa diferencia? Cuando hay una fuga de corriente, como en este caso. ¿Ve? Acá varias cosas a tener en cuenta. Nos hablan acá nos decían, una corriente que pasa por el cuerpo que ya es nociva de 30 miliamperios. 35 miliamperios ya usted empieza, también depende del tiempo. 35 miliamperios ya son nocivos para su salud, dependiendo también de la corpulencia de la persona. Incluso depende todos no tenemos incluso la de la misma edad. resistencia. Acá habla el señor que está dando acá la explicación, habla de una resistencia del cuerpo humano de 2000 ohmios. Yo leí acá, me dio curiosidad porque acá en varias partes del RETIE nos dicen que hagamos los cálculos con una resistencia de 1000 ohmios, es decir, la mitad. Entonces no sé por qué ahí hablan
de ese valor. Acá en el RETIE, ahí en el capítulo 2, si ustedes quieren mirar, nos hablan de una resistencia del cuerpo humano de 1000 ohmios. Depende también, como decía, de si es una persona adulta, si es un niño, si es una mujer, es diferente. También del punto del cuerpo, no es lo mismo la resistencia medida entre los brazos o entre la cabeza y los pies a medirla entre la mano y los pies. Entonces más o menos uno mediría 1000 ohmios entre las manos y los pies. Entonces, acá varias cosas que entendamos más o menos cómo funciona el sistema de puesta a tierra para los que no son tan expertos. Entonces, vean, las tres clavijas, la clavija y las tres uniones. Entonces, las tres terminales, la del neutro, la de fase y la de la puesta a tierra. Esta puesta a tierra solamente se va a usar en el momento, por ejemplo, acá de la lavadora, cuando entre en falla. De resto, nunca va a entrar en funcionamiento. Otra cosa a tener en cuenta, no escatimar de pronto en gastos, de poner un disyuntor diferencial. No son tan costosos comparados pues con el beneficio que trae. Esto se llama, como les decía, la coordinación de protecciones. Para que lo tengan en cuenta de pronto allá en su casa, que ya puedan ustedes hacer cositas ahí, mejorar el sistema, su instalación, ya con lo que hemos aprendido acá. Profe, Sí, Sergio. ahí como en la caja de breaker, lo que de pronto le faltó al videito fue de pronto que se me fuera colocado ahí como el barraje de tierra que también debe que llevar su cable directamente a la toma, ¿no? Sí, claro, acá este esquema pues es bastante simplificado. Acá hay que tener en cuenta la distancia en todo lado, ¿no? Acá en los breakers, a cuánta distancia va cada toma, el tipo de toma utilizado, por ejemplo, acá para la lavadora en espacios húmedos. Ahí hay cositas, pero pues obviamente esta es una explicación muy elemental. No sé si hay alguna duda conceptual ahí con respecto a esto. Sí, profe, Alejandro Martínez. Sí, Alejandro. Profe, es que, digamos que como yo soy bombero, Sí, señor. muchas veces nos ha tocado atender servicios en que la gente dice, ay señor, es que el piso se me calienta. Entonces uno infiere que tal vez sea por fallas por la tierra. No sé, pero eso es muy común, muy común. Y se sabe que es por cuestiones eléctricas, porque nosotros tenemos unos hot stick para verificar, digamos, que el amperaje, el voltaje que se está pasando, o el amperaje, y pues se hace seguimiento digamos, como esa recomendación de que lo haga revisar por un eléctrico. Es posible por eso, ¿no? Por fallas por la tierra. Pero digamos, ¿es en todos los pisos? O sea, le hago la pregunta No, de pronto generalmente en es el en el primer primer piso, piso. en el No, segundo en el primer piso, en el piso. quinto piso, Ajá. sexto. ¿En todos los pisos? No, no, generalmente es en el primer piso. En el primer piso. Pero, o sea, su merced Sí. bomberos lo llaman y le dicen solamente la emergencia es por el piso caliente. Sí, hay que se calienta el piso. Entonces nosotros utilizamos unos hot sticks, lo que le digo. Y pues para mirar o hacer un seguimiento de la línea, y pues uno parte desde la caja de tacos que llama uno vulgarmente, Sí, y señor. empieza a hacer seguimiento de la línea y empieza a mirar por el pues a percibir por el piso con ese hot stick, y uno infiere que es tal vez sea por fuga de corriente o por un mal polo a tierra. Pero pues la pregunta es esa, ¿es posible eso? Porque ¿por qué se calienta el piso? Pues se tiene que calentar porque en esa malla está recibiendo corriente. La corriente es lo que está haciendo que ese conductor se caliente, pero al punto de que se note en el piso, la verdad, y sí me corchó, Alexander, perdón, Norman,
No sé si Alexander, Sí, que sí. Alexander también es bombero. No Alejandro, sé sí, tranquilo. si, Alejandro. sí. No, es que Alexander también es, no sé si ustedes se conozcan. Alexander es bombero también. Alexander, ¿qué? No, no lo Bermúdez. conozco, Alejandro. Alexander Bermúdez de Medellín. Ah, no, yo es soy que de su merced está Bogotá, en ¿no? Medellín. No, no, no. No sé si de pronto Alexander haya tenido ese caso. No, no, profe. Sí, pero nosotros sí ha sido recurrente, pero yo llevo 25 años como bombero y hemos atendido muchos. Y ya le digo, con el hot stick, lo que hace uno es, o sea, hace el seguimiento con la caja de taco, ¿sí? Baja al piso y empieza uno a decir, pues aquí no hay una posible red, entiendo lo de la malla, pero digo yo, es que hay una posible fuga o mal contacto entre lo que es, digamos, ¿cómo llamarlo? La línea y que va a la Copperwell y que se está fugando, me digo yo, porque se calienta. Y es muy común, ya le digo, muy común. Sí. Sí, tiene que haber, o sea, el sistema de puesta a tierra está funcionando en efecto, porque si se calienta es porque está pasando corriente. Entonces, Profe, está pasando corriente, permiso, está funcionando. Pero, o sea, me te intriga que al cuento punto algo. de que se note en la superficie del suelo. No sé si alguien de pronto nos pueda despejar esa duda. Carlos. Y otra cosa, perdón, profe, y otra Sí, cosa es señor. ya para terminar, es que cómo hago yo para decir o inferir que sí es un problema de corriente. Pues yo bajo todos los Exactamente. tacos Uno cómo o hace también los para saber desconecto si... Ujú. y se enfría o deja de pasar con el hot stick, ya no hay, digamos que, alarma. Y entonces yo digo, pues que hagan revisar las instalaciones. Gracias. Listo, Era Norma, eso. gracias por la pregunta. Disculpe ahí, profe. Es que le comento, ese tema es polémico. Ahí en el video, de hecho, él menciona de que conectarlo directamente al neutro, donde está la caja de break, No, pero la conexión hay que al estar, neutro sí es una práctica común y está pero bien hecha. no es recomendable porque va a Porque si usted ve ahí el transformador está tener siempre conectado, el neutro y la tierra del transformador están conectados en un punto común. Y es lo que circulando generalmente corriente uno hace en una instalación. por ahí, No, se le aunque es está escuchando entrecortado, Eliezer. muy Bueno, vamos a escuchar poca. mientras tanto a Carlos, a ver si Eliezer recobra la comunicación. Profe, pues con Señor. respecto a lo de el calentamiento del suelo, pues nos pasa a veces que Por eso, entonces, no tanto en el suelo, sino más que todo en muros, eh, se recalienta el conductor imagínese un edificio y el conductor, el calor pasa a través del conectado muro, ¿no? todos los neutros a la puesta a tierra, obviamente va a haber más circulación de corriente. Sí, lo que dice Eliezer es verdad. Esa corriente es grande. Listo, ahora sí Por lo escuchemos menos a en Carlos. clase, profe, nos decían que no era recomendable tampoco. O sea, así funciona a la hora de proteger. Es el internet que Listo, si ahorita nos es permite un del segundo, celular. Eliezer. Que sí funciona, pero que realmente no es recomendable. Listo, gracias. Ahora sí, Carlos. Profe, pues nos ha pasado que, digamos, cuando vamos a revisar, digamos, cuando se presentan calentamientos en las líneas, por lo general hay tubería pues, que se manda embebida por placa, ¿no? Entonces sí nos ha pasado que en muros y en placas cuando se presenta un sobrecalentamiento en las líneas y digamos el tubo está a 2, 3 centímetros digamos, de la superficie, por decirlo así, sí se siente obviamente el calor de la línea, ¿no? Hay también que tener en cuenta que de pronto pues
el sistema de puesta a tierra pues debe estar muy superficial, ¿sí? Por ejemplo, pues digamos en una casa, pues yo cuando instalo mi medidor, pues hago entierro mi varilla, por decirlo de alguna manera, hago mi perforación, pues lo hago es digamos en el andén, ¿sí? Digamos allá afuera de la casa, para que quede inspeccionable, para que quede pues con su caja de inspección de 30 por 30 y toda esa vaina. Pero también hay unas malas prácticas que como funden la placa, y hay mucha gente que coge y manda, digamos, un conductor de tierra a la malla con la que se funde la placa. Sí, entonces digamos que esa podría ser de pronto de las fallas que dice el compañero, pues que se le recalienta de pronto la placa, Sí, ¿sí? O el piso. esa pensaba yo también, porque ahí mirando en el RETIE dice, en la estructura física de la casa en el ejemplo que está poniendo Carlos, eh, puede ir conectada el sistema de puesta a tierra, pero dice que es en una estructura que esté aparte, o sea, que esté alejada de la estructura principal. De pronto hay confusión ahí, en esa interpretación. Entonces lo que dice su merced en la plancha, en la placa, pues obviamente eso es una varilla. Y si van y la conectan a la puesta a tierra, pues obviamente va a pasar corriente y obviamente se va a calentar. Entonces diría yo que esa es una mala práctica, es una mala interpretación de la norma, porque dice que sí puede ir a una estructura, pero tiene que ser una estructura externa. Pero Sí, ¿a qué se señor. refiere también con una estructura externa? Leyendo acá la norma. En una casa, ¿qué podría ser una estructura externa? Que esté fuera Como de la una casa, columna, no. algo así, una columna. Pues, profe, yo por ahí estuve mirando entre ayer y hoy como un tema de sistemas de puestas a tierra. Lo que hacen es obviamente excavar donde va a ir el electrodo y aparte ellos mejoran la resistencia del suelo con unos materiales y aparte funden, digamos, no con cemento directamente con el material que uno usa para los pisos, sino con otro tipo de material, este electrodo, como para aislarlo digamos, pues lo que dice el compañero, de que vaya a tocar algún metal o algo así por el estilo. Exactamente. Bueno, igual ahí hay varias fallas porque usted ve en algunas casas, acá lo que nos dice la norma es que hay unas distancias que usted tiene que dejarle a ese electrodo para poder inspeccionarlo. Usted en algunas casas ve y dónde está conectado dónde está esa caja de inspección. Ni siquiera existe. Entonces muchas veces ponen ese electrodo sin querer vaya a ese contacto con puede ser también un tubo metálico que tenga otra función. Y pues ahí es donde se genera ese calentamiento. Sería una hipótesis. Tocaría ir a mirar los casos particulares a ver qué es lo que está sucediendo ahí. Sí, José Sí, pero Jairo. eso es más... Profe, por lo general, yo trabajé en la parte eléctrica. Cuando hay retorno de voltaje, se produce ese calentamiento. ¿Qué puede ocasionar ese retorno de voltaje? Una mala conexión en un toma corriente, que a veces invierten, confunden el neutro con la fase y hacen la inversión de la polaridad, y cuando conectan el sistema puesta a tierra, por ahí va a retornar el voltaje y por eso se produce el calentamiento. Sí, señor, sí. Sí, o sea, todos estamos llegando a la conclusión de que es una mala conexión, una mala práctica con el tema estructural de la casa, con las partes, metálicas que en teoría pues no deberían estar influyendo en la parte de la puesta a tierra. Sí, Profe, Carlos. usted sabe que antiguamente se utilizaban cajillas metálicas, que también puede estar haciendo contacto. Ahora se están utilizando pura cajilla plástica, pero anteriormente la mayoría de las construcciones las construcciones antiguas son cajillas metálicas, donde va metido el tomacorriente. Sí, no solamente las cajas, sino también los tubos. También se utilizaban tubos metálicos en lugar del tubo de PVC.
Sí, Irania. Profe, yo estaba en clases mirando lo de polo a tierra y se supone que para lo de las casas tiene que estar certificado el polo a tierra, no tiene que mirar todo esto, lo que dicen de sobrecargas o lo que puede pasar a futuro. Entonces ahí no, o sea, ¿cómo le explico? O sea, al momento de certificar no tienen que rectificar estas fallas o cómo. Sí, en teoría Sí, en sí. teoría sí. Pero pues ahí en algunos casos eso pasa ahí inadvertido y pues no, pues queda así porque, como te digo, por ejemplo, tú vas y miras de pronto allá en tu casa y quieres ver, quieres inspeccionar ese electrodo, probablemente no exista esa caja. Por ejemplo, Es que acá en yo, realidad en mi casa no tengo polo a tierra, entonces o sea, sí me gustaría como realizarlo, pero pues mi dificultad es que está, o sea, como dice el compañero, es en el andén, sí, pero como ahí por donde va el medidor tenemos la caja de agua sucia, se llama eso, no sé, ujú. entonces no sé en qué parte del andén se lo podría hacer, porque igual. Sí, ahí ya tocaría mirar el tema del espacio también, que no vaya a ir a romper un tubo del agua de agua potable y agua lluvia o agua residual, ¿no? Ujú. No sé si alguien quiere aportar algo más. Entonces Profe, creo que, señor. como una anécdota, un anexo, ¿no? Que pasa es que muchas veces personas, dueños de casa, mandan a hacer un trabajo eléctrico en su casa y uno como eléctrico pues le recomienda que debe colocar el polo a tierra y ellos dicen que eso no es necesario, pues. ¿Entiende? Que no es necesario. ¿Por qué? Por el ahorro de la economía. Y también uno le recomienda los equipos eléctricos certificados, en este caso llámese los tomacorriente, los FCI, las lámparas certificadas, los switches certificados. ¿Y qué pasa? Que la gente por la economía también compra los más económicos, pues, los genéricos, como llama uno. Y ya eso escapa de las manos de uno también, pues, porque ya eso es decisión del propietario del inmueble, pues, que hace colocar esos aparatos así, pues. Sí, pero digamos en caso de que ocurra una falla, la culpa no va a ser del propietario, sino la culpa va a ser de nosotros, porque nosotros somos los que sabemos hacer conocemos todas estas implicaciones. Obviamente usted hace el sistema, hace la conexión, si no pone puesta a tierra, si no pone nada de esto, el sistema va a funcionar, aparentemente va a funcionar bien y eso puede durar ahí años y no va a pasar nada. El problema es cuando se requiera que el sistema actúe y no funcione. Entonces ahí es cuando entra la investigación y venga a ver quién fue el que hizo este diseño. Por ejemplo, profe, a mí Profe, una señora me contrató para un trabajo eléctrico, ¿no? Para meterle cometida a una casa, son como 10 puntos. Y entonces, ¿qué pasa? Que le digo, bueno, señora, necesitamos tanto de cable, y el otro, pero yo no quiero que le ponga el polo a tierra, solamente el neutro y la fase. Y bueno, señora, si usted quiere que le haga ese trabajo así, de verdad que yo no puedo, porque ya ahí estaría en duda mi trabajo, y eso no se puede hacer así, pues, porque en caso de un accidente, de una falla eléctrica o una anomalía con el servicio eléctrico, usted no va a decir que usted fue que dijo eso, que le metieran solamente el neutro y la fase, sino que eso fue negligencia del eléctrico, pues. Y le dije que no, que así no le podía hacer trabajo. Sí, claro, pero lastimosamente si viene a otra persona y lo puede hacer y queda ya mal la conexión y puede inclusive afectar no solamente a ellos mismos, sino al vecino. Tantas cosas que suceden con eso. El tema de los incendios y... Sí, Irania. profe, claro, en mi caso, como dice, no tengo por la tierra, ¿no? Mi casa es construida hace como unos 30 años.
todo el barrio no tiene polo a tierra. Incluso hace como un año yo tenía el computador prendido y pasa que se disparó el transformador. Entonces, ¿qué hubo? Se bajaron, no sé cómo se llama lo que va en el transformador, se bajó y el computador se me Cañuelas. dio. Entonces, ahí es la importancia del polo a tierra. Entonces, y a varias casas, a unas se les había dañado el televisor, a otras la nevera. Ahí ya en ese caso el que tiene que pagar esos daños es la empresa distribuidora. Siempre, No, profe, si me- no quisieron solucionar eso. profe, No, pero ahí yo, si se reúnen todos, les toca obligado a pagar. Y ha pasado que les toca pagar. profe, yo quiero opinar, yo trabajo en un operador de red acá en la costa. En ese caso, pues bueno, sabiendo todos de que hay equipos que son muy sensibles a las variaciones de tensión, digamos, a todo este tema de que se produzca una sobrecorriente o una sobretensión en el transformador, pues en la normativa está de los equipos, medidas que nosotros debemos de tomar, nosotros como personal apto y calificado, pues para trabajar en tensión, todos los, digamos, los mecanismos de protección que nosotros debemos tomar. Pero la norma, o pues yo nunca he visto de que el RETI ande con cuadrillas y brigadas entrando casa a casa para ver quién está cumpliendo y quién no. Pero en este tipo de casos, pues por lo menos le hablo de la experiencia acá en la costa, más que todo lo que era antiguamente Electricaribe, lo que ahora es Afinia. Si usted recibe un daño de un equipo, de un transformador, y usted solicita o usted pone la querella, la queja, el PQR, como le queramos decir, para que la empresa le responda por ese equipo de medidas, lo primero que hacen es una inspección a sus instalaciones internas y van a validar la puesta a tierra y el homiaje que eso tenga, ¿me entiende? Entonces, pues sí, la normativa está y está bien que los derechos del consumidor y todo esto, pero es que la ley es clara en cuanto a que está para cumplirla y que sí, lastimosamente, digamos que acá son muy lapsos en ese tema de la normativa. Yo personalmente tengo un inconveniente pues con el tema de las certificaciones y los dictámenes RETIE, porque yo trabajo con el tema de los AGP y de todos estos proyectos solares fotovoltaicos y me han presentado unos dictámenes validados por el RETIE y subidos en CICERCO, donde los señores inspectores van a, bueno, yo los entiendo en la siguiente parte. Ellos los contratan o pagan para validar el proyecto solar fotovoltaico, pero yo le pregunto a usted, profesor, ¿es correcto que una persona que trabaje para un ente certificador se acerque a una vivienda y vea que listo, sí, están montando unos paneles, están montando un inversor y todo está nuevo, pero que el tablero esté vuelto nada, que los barras estén oxidados, que no tenga ni siquiera unas cuñas en buen estado? O sea, por favor, yo también he visto acá que digamos, este tema se ha vuelto como algo más de protocolo y algo más, digamos, económico. Lo asemejo, y no sé si ustedes me corrigen, al tema de los CDA. Nosotros a veces vemos que hay vehículos viejos que botan bastante humo y tú dices, pero bueno, ¿cómo esos vehículos pasan una revisión técnico-mecánica? Es lo mismo que de pronto yo desde mi trabajo estoy viendo con este tema del RETI y pienso que la salvación es individual, que tenemos que ser personas que generemos una diferencia, un impacto diferencial en cuanto a que nosotros no permitamos ni en nuestra presencia permitamos que se violen este tipo de medidas de esta manera. Muchas gracias, profesor. Listo, compañero. ¿Me recuerda su nombre, porfa? Juan Pablo Imitola, de la ciudad de Listo, Juan Cartagena. Pablo, gracias. Sí, pues creo que todos hemos visto ese caso donde, pues una cosa es lo que está escrito ahí en la norma y otra cosa es lo que sucede en la vida real, ¿no? Yo también tuve la experiencia ahí en una empresa chocolatera que había pues una instalación que uno decía, no sé cómo esto lleva funcionando 20 años.
y lo mismo, esos tableros vueltos nada, el sistema de puesta a tierra no servía, las bandejas también, y pasaban todas las inspecciones. Entonces ya todos sabemos cómo funciona, cómo opera la cosa. Uno ve también lo que dice el compañero, unos carros con las llantas lisas, botando un humo negro, pero que uno dice, bueno, ¿cómo sigue funcionando? Y ahí siguen. Entonces ahí sí ya sería nosotros tener conciencia y desde nuestro punto de vista, desde nuestro quehacer, desde nuestro Ética proceder, pues tratar de profesional. hacer las cosas lo mejor posible. Entonces ahí entran ya el tema de la ética profesional. Así es, profe. Algo- Y con respecto a lo que dijo la compañera, no sé cómo se maneja en el resto del país, pero acá, tanto la comunidad como usted en primera persona puede elevar la queja de lo que se le dañó por efecto de, digamos, el sistema de distribución local, pero eso va amarrado a una inspección interna de las instalaciones. Y si usted no tiene el sistema puesta a tierra bien parado o bien organizado, bien conectado, ni crea que le van a responder por nada de eso. Pues Eso acá, nos pasó pues porque acá yo vivo en la ciudad de Pasto, pero pues mi barrio es como de un nivel 1, entonces la gente no tiene como la posibilidad de hacerse un polo a tierra, entonces eso nos pasó. Incluso yo trabajaba en ese momento con un ingeniero y él me comentó que eso. Entonces él me dijo, no, pues si no tiene ninguna casa polo a tierra, ahí sí pierden con lo de Sedenar, porque acá manejamos con Sedenar. Entonces, por ese motivo, o sea, no se pudo como solucionar por el daño de los electrodomésticos. imagínate, pues acá en el barrio donde yo vivo sí sucedió lo mismo. Hubo un daño en el transformador y también pues vinieron y no hicieron inspección ni nada y aceptaron la queja y respondieron por algunos equipos. Claro que tampoco fue mucho. Eran unos televisores y unos equipos de sonido y respondieron por eso, le pagaron a la gente. Codensa es muy buena papa con respecto a eso. Si es Codensa, Pero sí, su empresa, pero le sí. estoy hablando de hace que unos 10 años. No sé ahorita cómo será con el cambio de administración. También ha sucedido caídas de tensión, uno llama allá y viene la cuadrilla y le dice, no, que usted tiene que cambiar toda su instalación, que no sé qué, le dicen a los vecinos. Obviamente todos los vecinos no van a ser expertos en electricidad, uno medio se les defiende, uno le dice, venga, pero ¿cómo así me van a poner a hacer esto? Ya se ven como caídos ahí que están haciendo las cosas mal, y ya cuando uno les dice, no, va a llamar allá para poner la queja y sí arreglan el daño, ¿no ve? Entonces esto es delicado. No solamente pasa con la electricidad, no sé si de pronto les haya pasado con los del gas. Sí, Profe Verano, desafortunadamente eso ya es como un vicio, profesor y compañeros, pues, con todas las empresas de servicios públicos Sí, que es que eso no. ya eso se ha vuelto pues como costumbre. Em, bueno, qué pena interrumpirlos, pero acá ya nos salió la esta. Ya son las 10:10. Hoy nos extendimos un poquito. Mañana nos vemos a la misma hora y seguimos discutiendo de esto, pues que tenemos tela de donde cortar. Profe, Entonces, muchas gracias a gracias. todos. Muy enriquecedora la charla. Me gustó hoy el tema de la protección y el SPT. Listo, a mí también aprendí mucho de ustedes, de sus experiencias. Gracias, Alex, gracias, Norman, Irania, Juan Pablo, Jonathan, como siempre, Muchas gracias, feliz noche. agradecerles por la información. Feliz noche, que descansen Bueno, todos. feliz noches, Bueno, compañero. ya no después acá la Feliz asistencia noche, porque ya se muchas nos va a gracias. cortar la llamada. Gracias, feliz noche. Profe, Que descansen, gracias. una llamadita. Mañana, hasta mañana. Sí, ahorita reviso el video y para mirar la asistencia, porque ya no alcanzamos. Ok, profe, gracias. Buenas noches. Listo, gracias, profe. listo, que descansen, gracias. Hasta mañana, muchas gracias por todo. Buenas noches.